El tema de hoy creo que es de los más importantes que hay en todo el cristianismo. Y es un tema que me ha tomado bastante tiempo traerlo. Es un tema muy difícil y yo creo que es el tema en el cual hay más discusión dentro de todo el mundo cristiano. Y este tema es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? ¿Y cómo llega la salvación al ser humano? Ese es el tema más importante en el cual la mitad de la iglesia piensa una cosa y la otra mitad piensa otra. El fin es el mismo, ser salvos. Pero ¿quién nos salva? ¿Puedo hacer algo yo por mi salvación? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué es salvación? Es cuando alguien nos libra del pecado. Cuando viene un pecado o un castigo o hay un sufrimiento en nuestra vida y de alguna manera somos librados de eso, eso se llama salvación. La salvación puede ser algo temporal, como cuando el apóstol Pablo estaba orando y diciendo: ustedes han estado orando por mí para que yo salga dentro de esta cárcel, para que yo salga de esta cárcel dentro de poco. Estaba diciendo que era algo temporal, estaba en una cárcel, como cuando estamos en una dificultad, como cuando hay una penosa enfermedad, como cuando alguien tiene una fractura y dice: ya yo quiero salir de esta situación. No me han pagado el sueldo, estoy atrasado, tengo compromisos. Señor, ayúdame, sálvame de esta situación. Sálvame de los que me están persiguiendo. Sálvame de la deuda. Sálvame de esto. Algo temporal. Pero el verdadero significado y el significado más importante de salvación es la vida eterna. El verdadero significado de la salvación es que Dios está diciendo que tiene reservado para nosotros un lugar. Y algunas personas, y muchas personas, están diciendo: si somos salvos por gracia, no depende de mí, yo no tengo que hacer nada. Y eso es cierto, porque la fe es por creer en Jesucristo. Pero si la fe es un don de Dios, entonces Dios me da la capacidad para yo creer en Jesucristo, y ya Jesucristo hizo por mí todo, yo no tengo que hacer nada, dicen algunos. Más aún todavía entrando en el problema, algunos dicen: si la salvación el Señor me la da y nada de lo que yo haga me la puede quitar, yo puedo hacer lo que yo quiero y yo puedo pecar porque Él es el que me guarda. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Es lo que dice mucha gente. En el libro de Hechos 16:30, el apóstol Pablo está hablando con el carcelero. Y el carcelero le dice en el 30: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Estaba reconociendo que no era salvo. Cuando el apóstol Pablo comienza a predicarle de alguien que se llama Jesucristo, y él dice: bueno, yo no soy salvo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le está diciendo: vas a ser salvo tú y toda tu familia, pero hay un requisito: cree en el Señor Jesucristo. No le está poniendo más condiciones, solo creer. Y ser salvo equivale también a entrar al reino de Dios. Porque la única forma de que seamos salvos es estando en el cielo con Dios. Entonces por eso Él dice: el reino de los cielos. Muchos van a querer entrar al reino de los cielos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si estamos en el reino de los cielos, entonces vamos a ser salvos. Es la única parte donde vamos a ser salvos. Ahora, ¿de qué somos salvos? Del juicio de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Salvo es lo que estamos hablando hoy, librados del peligro. Ahora, ¿de qué somos salvos? Del juicio de Dios sobre el pecado. Dios puede hacer casi todo, no todo. ¿Qué cosa no puede hacer Dios? Pecar. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y Dios dice que todo pecado va a recibir su justa recompensa. Todo lo que hagamos mal, todo pecado que cometamos va a recibir un castigo. Entonces, ese castigo puede ser, si no nos arrepentimos, si el Señor llega o si alguien muere en pecado, ¿qué va a pasar? No va para el infierno. Ser salvos quiere decir que de alguna manera Dios evita que nosotros lleguemos a ese infierno que es el castigo final. Entonces, si alguien está en inmoralidad, si alguien está en homicidio, si alguien está
en muerte, en cualquier tipo de pecado, y no se arrepiente, va para el lugar de castigo, que no fue creado para nosotros, fue creado para el diablo. Por eso es que el diablo quiere arrastrar a la mayor cantidad de gente, porque la Biblia dice que ya él ha sido juzgado, ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que falta? Que se cumplan ciertos términos para llevarlo allá. Y él lo que quiere es arrastrar la mayor cantidad posible de personas. Antier, quise compartirle a alguien que está con un cáncer avanzado, invadido, está remitido, y aquí no hay nada que hacer, que está sangrando por todas partes, y le dije que aceptara a Jesucristo y me dijo que no, que él no quería oración, que cualquier cosa, pero que no lo oraran porque él no necesita eso, él no quiere eso, no quiere que ver nada con eso. Lamentablemente, alguien puede decirle, bueno, pero no importa, agarra este papel, haz esto, haz lo otro, paga esto y vas a ser salvo, pero la Biblia dice que no. La Biblia lo que está diciendo es que el que no acepta a Jesucristo no va a ser salvo, así haya hecho muchas obras. Entonces, ¿qué dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9? Dice, somos salvos de la ira. ¿Y esa ira de dónde viene? Es la ira de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ser salvos, lo que estamos diciendo es que la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos hablando que Dios también es apasionado. Y dice la Biblia que él no acepta el pecado. Entonces dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:9, Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir salvación. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen predestinación, calvinismo. ¿Qué quiere decir eso? Salvos por gracia, somos predestinados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo no tengo que hacer nada. Ya Dios me escogió a mí, y si Él me escogió, Él mismo va a pelear por mí. Si nosotros entendemos el término de predestinación, entonces Dios nos ha predestinado para ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a lo mismo que el apóstol Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo. La salvación es por medio de Jesucristo. Así que ya vemos que aquí no vale santo, lamentablemente no es la Virgen, porque la Virgen no dio su sangre, no murió por nosotros, no tiene una sangre divina que nos pueda salvar. Dice solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de que nosotros nos salvemos de esa ira que viene. ¿Qué es el pecado? El pecado es separación de Dios. Cuando alguien comete un pecado, está atentando contra las leyes de Dios. Si la ley dice que yo no puedo ir en contravía por aquí, yo me meto en contravía, puede que no pase nada. Pero en el momento que un policía me capture, y si es un policía de ese de la vial, me va a poner una multa. La ley lo dice. Si yo voy contra la ley, debo recibir un castigo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir Romanos 6:23? Que todo el que pega tiene que morir. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ¿qué es la dádiva? Un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Volvemos a entender, la Biblia vuelve a decir, si no hay Cristo, no hay salvación. ¿Pero qué es salvación? Es vida eterna, entrar nuevamente en el reino de los cielos, lo vuelve a decir. Entonces, cuando somos salvos, quiere decir que ese pecado que nos iba a producir castigo, porque todos hemos pecado, no hay ni uno solo bueno, dice la Biblia. Entonces, ese pecado tenía que llevarme a muerte. Pero si yo creo en Cristo, Cristo muere por mí, Cristo intercede ante el Padre, Cristo intercede por todos nosotros y ya no recibimos ese castigo. Eso es ser salvos. ¿Quién nos salva? Realmente quien nos salva es Dios. Por amor a Cristo, por el sacrificio de Cristo. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Muchas personas piensan que hacen muchas obras. Es que yo ayudo, es que yo doy limosna, es que yo a final de mes yo reparto mercados, es que yo ayudé a alguien que no tenía ropa y yo le di. Eso está bien, pero eso no salva. Eso simplemente está diciendo que como
a Cristo y somos generosos y cumplimos sus mandamientos, dice, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Nosotros por ese mandamiento hacemos buenas obras y ayudamos, pero no las obras, porque dice que Él nos salvó y nos llamó, hizo dos cosas. Primero nos llamó, y cuando nos llama, nos salva. Pero eso no es por obras nuestras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito? Que vivamos con Él, que no vayamos al infierno, que nos salvemos del pecado. Y la gracia, ¿qué es gracia? Es un regalo. Entonces, por ese propósito y por esa gracia, Él nos las da en Cristo Jesús, y dice que desde antes de los tiempos de los siglos, quiere decir que ya Él sabía. No es que Él escoja, sino que ya Él sabe. Judas no lo había traicionado y sin embargo dice, para que se cumplan las escrituras según el hijo de perdición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hasta aquí todavía uno tiene confusión y dice, pero si Él desde antes de que yo naciera, desde antes de que yo tuviera nombre, ya Él sabía que me iba a llamar, ya Él sabía que me iba a salvar, ya Él sabía que su propósito es que yo sea salvo, pues quiere decir que Él me escogió y yo no tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia con respecto a eso? Juan 3:17. Primero dice, Dios no envió su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de Él. O sea, está diciendo, Dios no quiere condenar al mundo y sin embargo mucha gente se está condenando, mucha gente está muriendo, mucha gente está yéndose de este mundo sin aceptar a Cristo y quiere decir que se están condenando. Entonces, Él envía a Jesucristo, su único Hijo, porque en el 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de Él. Volvemos a Él. Ese es el requisito sin el cual nadie va a entrar y que todos debemos buscar, Cristo. Volvemos a entender eso otra vez. Pero Romanos 10:5-10 dice algo mejor todavía. Dice que nosotros estábamos peleados con Dios. ¿Y qué hace Dios? Éramos enemigos de Dios y Él es el que nos reconcilia, Él es el que nos llama. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Y si cuando estábamos enemistados, Dios nos llama por la muerte de su Hijo, ahora que ya su Hijo está vivo y lo hemos aceptado, dice, vamos a ser salvos por su vida. O sea, con más razón, Él está diciendo, es Cristo el camino. ¿Y por qué? Por amor a ustedes. Entonces, pero todavía hasta ahí parece que nos predestina. Efesios 2:5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en pecado. ¿Qué quiere decir esto? Nos vuelve a recordar que ese pecado nos tenía en muerte. Hay personas que están muertas, hay mucha gente que está gozándose los carnavales, que está gozándose los fines de semana, que está gozando todo y están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque están separados de Dios, muertos en pecado. Pero Él nos da vida con Cristo. Dice, por gracia soy salvo, o sea, un regalo. Es lo primero que hay que entender, que no hay forma de comprar eso, que no hay forma, como dijo este mago cuando vio a los apóstoles, ¿qué tengo que hacer para recibir ese Espíritu Santo? ¿Cómo lo compro? No hay nada que tú puedas hacer para comprar el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo recibimos esa salvación? Vamos entrando al punto. Dice que con Cristo nosotros somos salvos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvos a través de Cristo? La fe. No hay otra puerta. Podemos orar mucho, podemos hacer muchas obras, podemos sacrificarnos. Dice que solamente la fe. Por eso es que es gracia, por eso es que es un regalo, porque solamente con yo decir sí, yo lo acepto. Pero ha pasado que a alguien le van a dar un regalo, no le gusta, no quiere, está molesto y dice, yo no lo quiero, no le puedo dar el regalo, no lo puede recibir. Nosotros necesitamos a Cristo, eso es un regalo, pero el regalo hay una llave y es la fe. Entonces nos está diciendo aquí, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Para nosotros tener fe en Jesucristo, la única forma es escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar esa palabra. Efesios 1:13 dice, cuando ustedes oyeron el mensaje.
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Por qué ponen palabra y ponen verdad? Porque en estos tiempos, y siempre la ha habido, pero más ahora, hay una palabra de confusión. Hay una palabra que nos va a tratar de desviar de Cristo. Por eso hay Biblias, como la Nueva Versión Internacional, que comienzan a dar a entender que Jesucristo no es Dios, sino Hijo de Dios solamente. Entonces, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos cristianos, muchas falsas Biblias. Pero cuando nosotros oigamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. ¿Qué es evangelio? Evangelio se traduce como buenas noticias. ¿Cuáles fueron las buenas noticias? Que Jesucristo nuestro Señor le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen el evangelio, den las buenas nuevas, den la buena noticia. Como cuando en el hospital o en cualquier parte o cualquier empresa se atrasan 1, 2, 3 meses y de pronto alguien se entera que pagan, den la buena noticia. La buena noticia es vuestra salvación. Pero no solo el evangelio que lo escuchemos, sino que creamos en él. En el momento en que creemos en él, el Espíritu Santo nos pone un sello y hace una promesa que vamos a ser salvos. Pero una promesa condicionada todavía. Porque después de recibir ese evangelio, el evangelio lo que va a hacer es llevarnos nuevamente a Cristo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Mucha gente es cristiano en la iglesia, pero afuera no. Mucha gente es cristiano de lunes a jueves, pero el viernes no. Mucha gente es cristiano de enero a noviembre, pero en diciembre no. Lamentablemente así pasó aquí. Diciembre no vino más, se perdió más, llamábamos parrandeando. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nadie puede decir: yo nací en un hogar cristiano y ya yo soy salvo. Nadie puede decir: es que yo una vez creí pero ya no creo, pero sin embargo yo soy salvo. A todo aquel que cree, está hablando en presente. No importa si creímos, no importa si fuimos cristianos, no importa lo que hicimos antes. Hoy es el día que se decide nuestra salvación. La Biblia dice que no se tendrá en cuenta el pecado del pecador el día que se arrepiente, pero no se tendrá en cuenta la justicia del justo el día que peque. Al judío, pero también al griego y a todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fe. Necesitamos la fe para poder ser salvos. Oír el evangelio, creer en el evangelio, creer en Cristo, arrepentirnos. Hechos 3:19. La palabra dice en Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros nos convertimos a Dios, ¿qué sucede? Se borran nuestros pecados. Si nuestros pecados se borran, entonces vamos a llegar de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando arrepentimos o nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido, cuando nos convertimos a Dios, ¿qué es convertirse a Dios? Creer en Dios, creer en Jesucristo y creer que tiene el poder para perdonarnos. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Dios, nuestros pecados se borran. Entonces de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio. Queremos en nuestra vida paz, queremos en nuestra vida tranquilidad, arrepentidos y convertidos. La riqueza no da la tranquilidad. Muchos ricos se suicidan. Muchos poderosos en armas, muchos poderosos en política, muchos poderosos en dinero se suicidan, se divorcian. Si la riqueza fuera la que estabilizara un matrimonio, no hubiera divorcios, y más que todos los hay en la gente de la farándula. Son los que más se divorcian. Se casan, no me refiero a lo que pasó ayer, al matrimonio, sino que mucha gente se casa porque es una etapa en la vida, porque necesitan hacer ciertos compromisos, porque quieren cambiar su estatus, pero no porque realmente amen a una persona. Pero si nosotros queremos un matrimonio estable, nosotros queremos estar en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice nuestro Señor, arrepentidos y convertidos. Puede que en la casa no haya comida, pero va a haber tranquilidad. Puede que en la casa no haya salud, pero habrá paz. Puede que haya enfermedad, pero va a haber paz. Gozo que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. No es lo mismo la felicidad. Si alguien se gana un chance, se vuelve feliz. Si lo atracan después del chance, se pone triste. Eso se llama felicidad.
Pero si nosotros tenemos al Señor, habrá enfermedad, habrá hasta la cercanía de la muerte, alguien estará agonizando y tendrá paz. Yo he tenido pacientes saliendo del consultorio, llorando, hablando del Señor, predicando, y tienen gozo y tienen paz. Entonces, dice aquí que si nos arrepentimos y convertimos, pero es necesario que todo el que crea lo confiese ante los demás. No podemos ser como una película que hay en el canal latino, Cristiano a la secreta, que se ponía unas gafas, se ponía un sombrero y acá en la iglesia se quitaba el abrigo y era cristiano, pero allá afuera se camuflaba para que no lo entendieran, no lo conocieran. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Cuando quiso decir que no era cristiano, lo dijo y no le creían y comenzó a decir vulgaridades. Dice ahí que decía maldiciones y toda cantidad de cosas para que creyeran que él no era cristiano. Entonces la Biblia dice que tenemos que declararlo. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, del 9 al 10. Entonces, para ser salvo, ¿qué es necesario? Declararlo con la boca, creerlo con el corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchas personas lo declaran con su boca, pero la Biblia dice en Isaías que muchas personas alababan a Dios y Él dice, tus labios me alaban, pero tu corazón está lejos de mí. Es necesario que lo declaremos, pero es necesario que lo creamos. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero nadie puede creer en Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Por eso una secta que niega al Espíritu Santo no puede creer en Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 12, 3. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence. Y si el Espíritu Santo no nos convence, ¿cómo vamos a creer? Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué es anatema? El que está condenado al infierno, que es algo pecador. Nadie va a decir que Jesucristo es un pecador. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si una secta, como Creciendo en Desgracia o todas estas cosas que niegan al Espíritu Santo, Testigos de Jehová, niegan al Espíritu Santo, los unitarios niegan al Espíritu Santo, si ellos piensan que el Espíritu Santo no existe, ¿quién los va a convencer? Si la Biblia dice que Él es el que convence de justicia, juicio y pecado. Si el Espíritu Santo no está, ¿quién nos va a decir Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de Él vas a tener salvación? Entonces, el Espíritu Santo no podemos negarlo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el Espíritu Santo nos convence. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya comenzamos a entender. Salvar por medio de la fe. Dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios. La Biblia dice que cada uno recibe una medida de fe. Pero nuestro Señor Jesucristo no nos diría, si tuvieres fe como un grano de mostaza, será como la más pequeña de la semilla de las hortalizas, pero cuando crece será el árbol más grande de todas las hortalizas, y van a llegar las aves y va a haber sombra. Que está diciendo que la fe que Él nos da como una medida, va a comenzar como una semilla, cada uno le dan una semilla. Pero tenemos que ejercitarla. Por eso la Biblia dice, nuestra fe tiene que ser probada. O sea, si Dios me diera una medida de fe y eso fuera suficiente para todo, no tendrían que probar mi fe. La fe tiene que ser probada, la fe tiene que ser entrenada, la fe tiene que crecer. Entonces, es un don de Dios. Nadie puede decir que no tiene fe. Dios a todo nos da fe, pero esa fe cada uno tiene que ejercitarla. Entonces, por gracia somos salvos. Ahora, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que somos nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si yo tengo fe, si nosotros tenemos fe en Cristo, somos nueva criatura. Dice la Biblia que nuestros pecados Dios los echa en el fondo del mar. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, si somos nueva criatura,
un cristiano no va a volver a pecar. Si un cristiano antes era borrachín, ya no lo va a hacer porque eso era el viejo hombre, la vieja criatura. Pero ahora somos nueva criatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un cristiano, que es alguien que es nuevo, no va a hacer lo que hacía antes. Entonces aquí es cuando tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿será que depende de Dios pero también depende de mí o de mí no depende? Porque si un cristiano comienza a hacer las viejas cosas, entonces ese cristiano está despreciando ese regalo que le dieron. Vamos a entrar en algo ya un poquito más concentrado. Vamos a Romanos 5:1. Un cristiano tiene que ser justificado. ¿Qué es justificado? Estar justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia? Si la Biblia dice que justo no hay ni uno. No hay ni uno por nuestros propios méritos. Yo no puedo decir, yo he lavado mi sangre, yo soy limpio, ya yo no peco, ya yo estoy bien delante de Dios. Solamente Dios nos puede justificar por medio de Cristo. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, estamos a cuentas con Dios, pero siendo justificados. Entonces, un cristiano que está justificado por la fe, para perder la salvación, tendría que perder la fe en Jesucristo. Si no hay fe en Jesucristo, ya no estamos justificados, ya está comenzando a peligrar la salvación. Pero como la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que se pierda la salvación, si creemos en Cristo, tendría que desaparecer la vida eterna. ¿Por qué? Porque es que Dios nos está haciendo una promesa. Ahora, a un cristiano se le garantiza algo, que es la glorificación. Romanos 5:1 dice, justificación es por fe, pero Romanos 8:30 dice, aquí viene algo interesante, a los que predestinó, Él está diciendo, ustedes están predestinados, pero las personas que apoyan la predestinación dicen algo, si todo el mundo es pecador, y Dios dice que va a destruir los pecadores, tiene que destruir a todo el mundo. Pero si a Dios le provoca coger un pedacito y salvarlos, Él no está diciendo que sea malo, porque Él tendría que borrarlos a todos y Él va a salvar un poquito. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé le predicó a todas las personas que se encontraba, a todas las personas de esa época. Noé vivió como más de 100 años. En más de 100 años le predicó a muchas personas. Y si ya iban a salvarse 8, ¿para qué entonces Él predicaría? ¿Para qué poner a Noé a perder el tiempo? Es como si a alguien le ofrecieran un trabajo y dijeran, preséntense todas las personas. Pero le dice a alguien, no, realmente yo te voy a escoger a ti, pero vamos a hacer la convocatoria para que crean. Resulta que entonces aquí dice que Dios nos predestinó, nos llamó. Y si Él nos llama, nos justifica. Quiere decir, dice, bueno, aceptaste a Cristo, tus pecados son borrados. Y si nos justificó, nos glorificó. ¿Qué es glorificar? Recibir un cuerpo de gloria, un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo inmortal en las nubes, dice la Biblia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que Dios nos está prometiendo un cuerpo inmortal, un cuerpo que no va a dejar que muramos, porque ya no habrá más corrupción, el cuerpo no se va a dañar. El que llegue por misericordia de Dios a tener ese cuerpo ya no va a morir. Si Dios nos está diciendo que Él nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica, para que una persona deje de ser salvo, tendría que perderse la predestinación, la justificación, la salvación y la glorificación. Entonces, si una persona acepta a Jesucristo y después se aparta, entonces no fue cristiano. Porque dice que el cristiano no se aparta más. Primera de Juan 3:6, dice la Biblia, todo aquel que permanece en Él no peca. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. ¿Qué nos muestra la Biblia? Que todos podemos pecar. Hijitos míos, no pequéis, dice Juan. Pero si alguno peca, pecado, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No pequemos, pero Él sabe que vamos a pecar. Pero eso es diferente a separarnos de Dios. Alguno de nosotros puede haber una crisis, puede pasarle algo y puede arrepentirse y Dios otra vez lo perdona. El problema es que esa persona rebeldemente diga, yo voy a hacer esto, yo voy a pecar porque yo quiero, no me importa qué diga Dios. Ahí sí está en rebeldía con Dios. Esa persona ni ha visto a Dios, ni ha conocido a Dios, ni pertenece a Dios.
Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Primera de Juan, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchas iglesias, muchas congregaciones tienen muchas personas que van vestidos como cristianos, que tienen una Biblia, que hacen los rituales y que piensan que son salvos, pero no son salvos. Y con el tiempo terminan mostrando que son. Terminan siendo pecadores, terminan causando divisiones en las iglesias, terminan haciendo peores cosas afuera. Dice la Biblia, peores que la que hacen los gentiles, pisoteando el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué entendemos por salvación? Ser libres de la esclavitud del pecado y de la condenación. Y esto nos va a llevar a la vida eterna. ¿Y qué quiere decir la vida eterna? Que vamos a estar con Dios. Ahora, el punto central, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Los que siguen la corriente de Juan Calvino dicen, no se pierde. Los que siguen la corriente del arminianismo dicen, sí se pierde. Pero vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, versículo 12 y 13. Pasó una discusión parecida entre unos seguidores de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, el Espíritu Santo habla a través de Pablo y le dice, hay algunos de ustedes que dicen, no, es que yo soy de Pablo, porque hay gente que decía, no, yo soy seguidor de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos, otro de Cefas, otro de Cristo. El apóstol Pablo, el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, y es lo mismo que le digo, fue crucificado a María por nosotros, fue crucificado Pablo, fue crucificado Francisco, fue crucificado Juan Pablo II. ¿Quién fue crucificado por nosotros? Cristo solamente. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así que la gente le pide a San Pablo que le haga un milagro. El mismo Pablo dijo, ni siquiera si yo vengo, o un ángel diciendo hay un evangelio diferente, es anatema, quémenlo. Entonces dice, ni siquiera yo. Y la gente hoy está adorando a San Pablo, le pide a San Pedro, allá tienen sus huesos allá en Roma. Nada, dice, el único que murió por nosotros y fue crucificado fue Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nos perdemos o no nos perdemos, esa no es la pregunta, si se pierde o no la salvación. ¿Estoy valorando el sacrificio de Cristo? Esa es la verdadera pregunta. ¿Soy un verdadero cristiano? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Juan 1:47. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarle a Dios. ¿Seremos verdaderos cristianos, Señor? En Juan 1:47 vino Felipe y vino Natanael al lado de Jesucristo, y Jesucristo le dice, cuando vio a Natanael, he ahí a un verdadero israelita. Tú a mí me conoces. ¿De dónde? Desde que estabas detrás de esa higuera, antes que viniera ya yo te había visto, ya yo te conocía. He ahí un verdadero israelita. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar que Dios diga de nosotros. Ese es un verdadero cristiano. Eso es lo que nosotros, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nosotros tenemos que preguntarnos cómo estamos delante del Señor. ¿Soy un verdadero cristiano? Apocalipsis 1:5 dice, el que lavó nuestros pecados es Jesucristo. Primera de Juan 5:18 dice, todo el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Un verdadero cristiano no peca de nuevo. Primera de Juan 5:18, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Recuerden que el capítulo 3 de Juan dice que hay que nacer de nuevo, que el que no nazca de nuevo no entrará al reino de los cielos. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El diablo puede querer destruirnos, pero Jesucristo dice, no tengan miedo al que destruye el cuerpo, sino al que destruye el alma. Hay que tenerle miedo a Jesucristo. La gente va donde el brujo para que le saquen otro brujo. La gente busca un hechicero, una oración para que le saquen una oración que le hicieron. Hay que tenerle miedo a Jesucristo y a Dios, porque en el juicio final, ese es el que nos va a condenar al infierno al que no cree en Él. Porque el que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Entonces, también dice otra cosa, el verdadero cristiano no vuelve atrás. Jesucristo dice, todo el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de seguirme. Porque recuerden, si alguien lleva un buey con un arado y mira para atrás, se va para otra parte. Hebreos 10:39, y esta es una cita
Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy decimos, o si alguien dice, ya me aburrí de ser cristiano, ya vi que esto no vale la pena, ya me voy para atrás, el que retrocede se pierde. Pero nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Otra cosa, un verdadero cristiano es el que tiene fe en esa promesa de la vida eterna. No le importa qué estén diciendo, porque el diablo no nos podrá arrebatar si Dios está con nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Un verdadero cristiano no anda conforme a la carne. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que preguntarnos, ¿andamos conforme a la carne? Si estamos esperando en una fila y alguien se cuela adelante, ¿qué reacción tenemos? Si estamos esperando que nos paguen una deuda y cuando vamos, no, yo no te pago hoy sino otro día, ¿cómo respondemos? Si vemos a alguien que tiene el pantalón medio puesto, a una mujer con el pantalón apretado, si vemos a alguien que tiene una falda corta y estamos mirando, si nos dan la oportunidad de coger un dinero y alguien se lo coge, eso es andar en la carne. Si cuando cogemos rabia comenzamos a decir maldiciones, entonces dice la Biblia, si nosotros vivimos en el Espíritu, ninguna condenación tenemos. O sea que tenemos que tener la seguridad que si nosotros nos guardamos para Dios, vamos a ir a la vida eterna. Ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Pero obviamente también da a entender lo contrario, los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Juan 10:27-29, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen y me siguen, pero oyen la voz del maligno y no lo siguen. Mis ovejas, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Salvación. Un verdadero cristiano deja que actúe el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo pongamos triste. Entonces dice la Biblia, quiten de ustedes, Efesios 4:30, toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Efesios 4:30, amargura, enojo. Si alguna de estas cosas se presenta una que otra vez en nuestra vida, bueno, normal. Entonces, alguien que tenga enojo, ira, gritería, maledicencia es que esté maldiciendo, malicia, pensando lo malo. La Biblia dice que para lo malo seamos como niños. Si alguien tiene todo esto, entonces no está dejando que el Espíritu Santo, 4:32 dice lo contrario. Efesios 4:32 dice que nosotros tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. El apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que un cristiano ponga una demanda a otro cristiano? Ustedes tienen que aprender a resolver eso, dice la Biblia. Perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si nosotros cambiamos esa ira por la benignidad, estamos dejando actuar al Espíritu Santo de Dios. Un verdadero cristiano no está diciendo, no, ya yo soy salvo por gracia, sino que la Biblia dice, Él mismo se ocupa de su salvación. Filipenses 2:12. Ahorita antes de entrar estaba temblando y estaba recordando esta cita de Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que estar preocupados por su propia salvación. Si nos van a tentar en algo, esto me puede hacer pecar. Si nos están tentando, si viene una mujer, si viene un dinero, si viene cualquier cosa, pensemos enseguida en la salvación. Filipenses 2:12, ocupados de vuestra salvación. Y Romanos 8, del 38 al 39 dice, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Si nosotros tenemos esa promesa, tenemos fe en esa promesa, que ni estando enfermos, que ni estando sin plata, que ni estando en dificultad,
nada nos podrá separar del amor de Cristo, entonces Dios está actuando en nosotros. ¿Cómo es un falso cristiano? Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero mucha gente va a recordarle al Señor: Señor, mira todo lo que yo hacía. Mateo 7:22. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre se sanaban los enfermos, Señor. En tu nombre ocurrían milagros. O sea, le estaban recordando a Jesucristo: mira lo que estamos haciendo por ti. Él les dijo: no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera persona puede orar en el nombre de Jesucristo y puede recibir, puede haber respuesta, puede haber salvación, puede haber liberación. Y eso no quiere decir que esa persona está bien, porque quien está actuando es Dios. Por eso Él dice: la gloria es mía. Nosotros declaramos la palabra y Dios fluye a través de nosotros. Pero si yo no hablo, las piedras hablarán, dice la Biblia. Si yo no quiero ser el instrumento del Señor, el Señor va a usar a otro. Y el Señor va a hacer su obra en la persona que Él quiera hacer. Pero estas personas abrían la boca, el Señor actuaba, liberaba a los demonios, sanaba enfermos, pero ellos estaban mal delante de Dios. Puede haber una congregación donde el pastor levante las manos y la gente sienta la presencia del Espíritu Santo, y puede ser que esa persona esté mal, porque Dios tiene misericordia y Dios actúa, aunque en su debido momento va cortando a los que no van sirviendo para Él. La Biblia dice que el hacha está puesta. Quiere decir que hay un árbol, y si el árbol no da fruto, tiene el hacha puesta ahí, y en el momento en que no dé fruto la van a cortar. Juan 2:19 dice: cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Quiere decir esto. Segunda de Juan 1:9 dice que tenemos que cuidarnos, que nadie venga a decirnos un evangelio diferente, que nadie venga a decir: no, eso no es como tú piensas, ya las cosas cambiaron, modernízate, tienes que actualizarte. Segunda de Juan 1:9 dice que no nos dejemos extraviar de la palabra. Mateo 24 del 11 al 13 dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El que persevere ya no depende de Dios sino de nosotros. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Perseverar quiere decir que tenemos que esforzarnos nosotros. Si todo dependiera de Dios, Él diría: quédate tranquilo, siéntate, reposa, alma mía. Como dijo el hombre ese que estaba: voy a hacer mis graneros más grandes y voy a decir: alma mía, descansa, disfruta, porque tengo muchos dineros y voy a descansar. Y Él le dijo: hoy vienen por tu alma. El Señor está diciendo: el que persevera. Aquí comienza a decirnos algo nuevo. Sí, es de Dios, es de Cristo, tiene al Padre, tiene al Hijo, pero hay que perseverar. Así que el que se aburre, así que el que dice: ya yo no doy más, me voy a tomar unas vacaciones, dice: ese no tiene al Padre. Hay una cita que está en la Peshita, que es la Biblia aramea. Dice: no se da licencia en tiempo de guerra. Una persona no puede pensar que va a estar en la guerra y le van a dar vacaciones. Todo el mundo tiene que ir allá. La Biblia dice: no se da licencia en tiempo de guerra. Si en la casa hay dificultades, no hay dinero, hay enfermedades, hay conflictos, no podemos tomarnos vacaciones. En Dios es cuando más hay que orar. Otra cosa, un verdadero cristiano no se deja seducir del mundo. El mal cristiano cae, se deja seducir. Segunda de Pedro 3:17 dice: guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Por eso la Biblia dice: el que cree que está firme, mire que no caiga. Mateo 20:16 dice algo: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Por eso dice: muchos postreros serán primeros. De pronto usted puede decir: yo tengo 20 años de ser cristiano, pero está tibio, se enfría. Vino alguien que recibió al Señor hace un año y ese es salvo y la otra persona muere. Muchos postreros serán primeros, muchos primeros serán postreros. Entonces el que cree que está firme, mire que no caiga. La Biblia está diciendo del falso cristiano, segunda de Pedro 2:21 y 22, mejor les hubiese sido no conocer el Evangelio que conocerlo y apartarse. Ustedes saben lo triste que es que alguien, les vuelvo a mencionar a alguien de los que pasa por mi casa tomando ron, iba a una iglesia, predicaba, era el que más predicaba, y ahora de los que amanecen tomando ron en el parque, y él mismo lo ha confesado.
Aunque la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que guardarnos, que tenemos que luchar, que tenemos que perseverar. El apóstol Pablo dijo algo bonito antes de morir. Capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya él estaba diciendo eso, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que estar listos diciendo, Señor, puedes venir por mí cuando quieras. Señor, estoy listo para morir. ¿Por qué? Porque el Señor dice que tiene una corona para nosotros. Ya para concluir, dice aquí, ¿para qué tenemos fe? Ahora, esto es una pregunta, esto es una frase importante. Jesucristo nuestro Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a esa montaña, pásate de aquí para allá, y la montaña se va a pasar. Y todo el mundo nos dice, hay que tener fe. Hay que entender algo. La fe no es para una casa, para una sanidad, para un carro, eso es algo secundario. La fe es para ser salvos. La fe es para no ir al infierno. Dice la Biblia, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y el 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. Primera de Corintios 15, versículo 1 y 2. Si retenéis la palabra que os he dado, seréis salvos. Si nosotros ese evangelio lo cuidamos, seremos salvos. Judas, capítulo 1, versículo 3. Aquí dice algo importante. Exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La palabra del Señor dice, la palabra no es para contender. Nosotros no debemos pelear con nadie que sea de otra doctrina, no debemos estar peleando. Aquí dice que debemos pelear es por la fe, que nadie que venga a hablarnos de otra cosa nos haga perder nuestra fe. Por eso dice que contendáis, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El Señor nos da a todos una medida de fe. Tenemos que entrenar la fe, tenemos que seguir creyendo en Dios, tenemos que seguir buscando a Dios. De esa forma, nosotros vamos a tener esa fe. Pero no dejemos que los problemas, no dejemos que ninguna situación nos haga perder esa fe. Ahí es cuando la Biblia dice que contendáis ardientemente por esa fe. Porque esa fe es la que nos va a dar la salvación. O sea que aquí el Señor nos está diciendo, la llave para ser salvos es la fe. Pero esa fe se puede perder. Por eso tenemos que pelear por esa fe. No debemos permitir ninguna confusión en esa fe. Mateo 24 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Si el Señor nos dijera a nosotros que peleemos por la fe, pero ya escogió a unos y a otros, nos estaría engañando. Y la Biblia dice que Dios no miente. La Biblia dice que Dios no retrocede, que Él no tiene contradicción, que en Él no hay duda ni sombra de variación. Entonces Dios nos está diciendo en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Esto terminamos. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, muertos al pecado, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Quiere decir esto, que donde hay esas personas perdidas, Dios tiene más misericordia, Dios le envía más personas, Dios trata de aumentar su fe. Pero algunas personas dicen, entonces si cuando nosotros pecamos viene la gracia, vamos a pecar más para que haya más gracia. El apóstol dice
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salvación viene de Dios, no del hombre. Que la gracia es un regalo, no algo que se compra. Que la fe es un don de Dios, no del hombre. Pero tenemos que ejercitar la fe cada uno de nosotros. Y que tenemos que pelear por esa fe. Y que tenemos que alejarnos del pecado. Porque si fuimos muertos con Cristo para el bautizo o bautismo, también hemos resucitado con Él para vida eterna. Así que nadie nos puede decir... Hace mucho tiempo alguien me preguntó, no estaba de acuerdo con los cristianos, no creía lo que decía Dios y me dijo, tú eres santo. En ese momento yo pensé que si le decía que yo era santo, él iba a pensar que yo era arrogante y le dije, la verdad es que no sé. Pero en estos tiempos tenemos que reconocer algo. Tenemos que estar seguros de nuestra santidad y tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Si alguien nos dice que si somos santos, tenemos que tener la seguridad de decir, yo soy santo. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Vamos a pecar. En algún momento nos podemos resbalar. 7 veces se cae el justo. 7 veces lo levantará Jehová. Pero dice que tenemos que seguir peleando, perseverando, esperando la venida de Cristo, estando listos, estando apercibidos. Cuando la Biblia habla que hubo 10 viudas o 10 vírgenes que no tenían aceite y se quedaron afuera, y hubo 5 que sí recibieron al Señor, quiere decir que las 5 se descuidaron, no buscaron aceite. Ahorita estábamos escuchando la alabanza que la hermana estaba predicando, diciendo, hay que llevar fuego al altar, y vamos a llevarlo con ayuno y oración. Tenemos que perseverar en la oración, tenemos que perseverar en la misericordia. ¿Cuántas veces perdonarás en un día? 70 veces 7. Alguien nos las tiene montadas, alguien nos persigue, el jefe, el compañero, el vecino, el amigo. 70 veces 7, para que Dios nos pueda perdonar y llevarnos a la vida eterna. Tienen que perdonar para que Dios los perdone, dice la Biblia. Entonces, los invito a que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos ayude no a no tener problemas, sino a que nos dé la sabiduría para salir del problema. No a no ser perseguidos, sino para darnos la fe y soportar esa persecución. Porque todas las pruebas lo que quieren hacer es prepararnos para la venida del Señor. Muchos retroceden, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice la Biblia. Vamos a orar. Amado Dios, Jehová de los ejércitos, bendito Padre, te oramos en este día, Señor, y te damos gracias, porque entendemos que tú nos has predestinado, Señor, que la palabra tuya dice que tú no quieres que se pierda ni uno solo, Señor, pero que la mayoría de personas que están muriendo hoy no tienen a tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Te pedimos que nos libres de problemas, Señor, pero si tenemos que pasar por ellos, te pedimos que seas tú, por amor a tu Hijo Jesucristo, teniendo misericordia y guardándonos, Señor. Tu palabra dice en el libro de Juan, Señor, que cuando tú hablas, Señor Jesucristo, las ovejas, tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. Cierra nuestros oídos al enemigo, Señor. Cierra nuestros oídos cuando el enemigo venga a ponernos cosas para hacernos caer, Señor. Llévate de nuestra vida toda tentación, todo negocio, Señor, que no venga de ti. Todo negocio, todo viaje, Señor, cualquier empresa que nosotros vayamos a buscar, cualquier cosa que emprendamos, Señor, que no venga de ti, quítala de nuestra vida, Señor. Padre, danos solamente lo que necesitamos para estar delante de ti. El salmista dice, no me des pocas cosas para que no reniegue de ti, ni me des muchas cosas para que me olvide de ti.
Cada uno de nosotros, Señor, los presento delante de ti y presento mi vida, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Así como le dijiste a Natanael, te vi detrás de esa higuera. Tú nos has visto a cada uno de nosotros cuando estamos en nuestra intimidad, cuando estamos en nuestra casa, cuando nadie nos ve, cuando solo tú desde arriba nos estás viendo, Señor. Padre, santifícanos, ayúdanos a limpiarnos para ti, Señor. Nosotros sabemos que nuestras oraciones no van a cambiar a nadie, no van a salvar a nadie, pero sí sabemos que nuestra oración va a hacer que tú abras los ojos de cada persona, que se dé cuenta de su condición delante de ti, Señor. Nuestra oración no puede salvar a nadie, Señor, pero a través de nuestra oración tú puedes, a través de esta intercesión, Señor, tú puedes abrir los ojos de las personas para que ellos reconozcan que han pecado, para que nosotros mismos reconozcamos que hemos pecado, porque tu palabra dice que la Biblia, que la palabra de Dios es un espejo donde nos podemos mirar. Padre, ayúdanos a entender que cada día tenemos que cuidar esta salvación, Señor, porque sí podemos perderla, Señor, porque aunque tú nos hayas llamado, nos hayas predestinado, Señor, tu palabra dice que tú eres justo, Señor, y que cada persona tiene que recibir de acuerdo a lo que haya hecho. Tu palabra dice en Romanos, Señor, que está estipulado que los hombres mueran una vez y rindan cuenta de toda palabra que hayan dicho y cada acto que hayan hecho, Señor. Ayúdanos a reconocer que cuando no te tenemos a ti, a tu Espíritu Santo, somos pecadores. Pero si aceptamos tu Espíritu Santo y tenemos fe en Jesucristo y cumplimos tu palabra, Señor, nada nos podrá separar del amor de Cristo, Dios. Presentamos delante de ti nuestras familias, Señor, pidiéndote que también a ellos los conviertas, Señor. Pero ayúdanos a convertirnos primero a nosotros. Ayúdanos a firmarnos primero nosotros, Señor. Y después nuestra familia verá el ejemplo, Señor. Nuestra familia te necesita, Dios. Padre, toda nuestra familia necesita de ti. Padre, no te los lleves de este mundo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si antes no han aceptado a tu Hijo Jesucristo, tu palabra dice que el infierno no fue hecho para nosotros, sino para el diablo. Tu palabra dice, Señor, que allá será el lloro y el crujir de dientes. Allá tu palabra dice que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero tu palabra dice que si estamos contigo en el cielo, Señor, habrá paz, habrá gozo, estaremos en tu presencia. Dice tu palabra que allá no habrá oscuridad, porque tú, Dios, iluminarás todo y no habrá ninguna sombra, ningún dolor. Las cosas viejas habrán pasado, cielos nuevos y tierra nueva, dice tu palabra. Amado Dios, te presento delante de ti cada una de estas personas y mi propia persona, Señor, sabiendo, Señor, que hemos sido lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a que cuando haya tentación recordemos el sacrificio de Jesucristo, que nos ha amado tanto que entregó su sangre, que cuando vio a Lázaro morir lloró, pero no de impotencia, sino de ver lo que el diablo hacía con la humanidad destruyéndola. Padre, te pedimos misericordia, Dios, por este país, por esta ciudad, Señor. Hoy te pedimos misericordia por el país de Venezuela, Señor, porque están en elecciones, Señor. Padre, tu palabra dice que es necesario que suframos un poco de tribulación, pero después tú vas a hacer justicia, Señor, y toda persona que esté oprimiendo a los demás, Señor, recibirá su justo castigo. Aumenta la fe de las personas que están creyendo en Cristo y que están soportando, Señor. Tu palabra dice que tú los guardarás del lazo del cazador y de la peste destructora, que el hueco que los malos han cavado, ellos mismos caerán en él. Ten misericordia de ese país, Señor. Padre, levanta tu iglesia en oración, Señor. Levanta tu iglesia que haga guerra espiritual, Señor, a que reconozcan que el reino de los cielos se va a acercar cuando nosotros declaramos la palabra de Jesús y creemos con fe. Presentamos ante ti las elecciones de Colombia, Señor. Que no sea el que nos agrada, Señor, sino el que va a hacer tu voluntad, Señor. Padre, ponga una persona que sea temerosa de Dios, Señor. Padre, comienza, Señor, a tomar el control, que no haya violencia, que no haya muertos, Señor.
Padre, comienza a tocar el corazón de las personas. Tu palabra dice: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Tu palabra dice en Joel que en los últimos tiempos tú derramarás de tu espíritu sobre toda carne, Señor, y aún los jóvenes tendrán sueños, visiones, los viejos también tendrán sueños, Señor. Padre, toca esta ciudad, Señor, que ha sido misericordiosa con nosotros, porque aquí nos has traído. Te pedimos por la paz de Magangué. Tu palabra dice: a donde yo te lleve, pide por la paz de esa ciudad, porque en su paz tú también tendrás paz. Bendecimos a los niños aquí presentes, Señor, y los que no han podido venir. Bendecimos a los hermanos en el nombre de Jesús que están aquí, los que no han podido venir, Señor. Padre, afirma a cada persona sabiendo que, como dice el salmista, es mejor estar un día en tu presencia que 1000 días fuera de ellos. Presentamos esta semana, Señor, que comienza mañana, pidiéndote, Señor, que tu presencia no nos abandone, Señor, que tu presencia no nos deje, Señor, que siempre estés a nuestro lado, que podamos sentir tu presencia, Señor, que al igual que un ciego no puede ver el sol, pero lo siente, Señor, aunque no te veamos, que te sintamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Declaramos sellado este servicio en el nombre de Jesús.